Gracias por temer mi bondad interior, porque siempre yo podré amarla. Va, doncs. Anem amb en Mario Sats, sisplau, com vulguis. Sí, sisplau. En Mario Sats és filòleg, poeta, novel·lista, assagista. Va néixer a Coronel Pringles a la província de Buenos Aires i el tenim aquí perquè ens parli de la càbala. Moltes gràcies per acceptar la invitació nostra i per part de la Berta, bàsicament. I és un luxe poder tenir amb nosaltres en Mario Sats. Moltes gràcies, Mario. ¿Lo necesito? Sí, claro. ¿Sí? Buenos días a todos y muchísimas gracias, Berta, por esta invitación a un lugar tan fantástico, tan único, no diría en el corazón de Barcelona, sino en todas partes de Barcelona, porque estoy seguro que todos son de distintos sitios de la ciudad. Es un sitio para centrarse y concentrarse sin ninguna duda. Ante todo pido disculpas por no haber estado aquí ayer, pero estoy pintando mi casa con problemas domésticos que distraen muchas veces las obligaciones que uno tiene pensadas de antemano. Quería comenzar a hablar de un tema realmente apasionante, que es la tradición oral de la Biblia. La Biblia no solamente, me refiero a la Biblia judía, cristiana, en fin, la Biblia en concreto, no es solamente un texto, el texto fundamental, fundacional de la cultura judeocristiana, sino también es un motivo de reflexión continua para todos aquellos lectores judíos, cristianos y de otras fes que quieren saber por qué ese libro tiene tanto atractivo, tanta coherencia, tanta rabia, tanta sed de justicia, tanta piedad, tantos movimientos, tantos trasiegos humanos. Y debo decir que esta tradición no solamente es lo que está escrito, sino lo que se ha comentado a lo largo de los siglos sobre ella. Yo recuerdo en el Escorial, en la casa de los Jerónimos, que alguien me contaba que ahí tenían todos los comentarios que hizo San Jerónimo a su versión de la Biblia. Es decir, que no solamente hizo una traducción magnífica, sobre la cual después se hicieron las demás traducciones en las lenguas europeas, sino que lo creyó necesario comentar su traducción. Y eso, volúmenes y volúmenes. Eso significa que estamos ante un documento polisémico, polivalente, y no ante un periódico que al día siguiente pierde su efectividad o se convierte en anacrónico. Es algo fuera del tiempo. Y hoy vamos a hablar precisamente de una letra del alfabeto, la letra Aleph, que es la letra que señala aquello que es infinito, que está fuera del tiempo. Y para hacerlo querría comenzar con una anécdota que cuento siempre, que me parece realmente reveladora del genio inquisitivo, interrogante, estudioso del pueblo judío, pero también del mundo zen, del mundo japonés y los enigmas del budismo. Un anciano se levanta en Europa Central a mediados del siglo XIX, con su camisón y su gorro puesto, camina descalzo en la nieve y grita: tengo una respuesta. ¿Quién tiene una pregunta? Cuando oímos una cosa así, pensamos que es una humorada, que es una chanza, una broma sin sentido.
Pero yo creo que todos nosotros en un momento dado, y si no fuera así, no estaríamos reunidos en esta ocasión, hemos sentido respuestas, hemos sentido que nuestra vida responde a algo que va más allá de su voluntad, de su intelecto, de su profesión, y vamos a comenzar a través de esa respuesta que sentimos de manera encarnada a preguntarnos y a buscar personas a las cuales preguntar cómo estudiar, qué hacer, cómo meditar, quién ha encontrado algo, dónde lo ha encontrado, qué espacio y qué tiempo debe tener esa búsqueda en nuestros días y en nuestra existencia, porque la gente piensa, usted se dedica a meditar, es un monje que está todo el tiempo dedicado a eso, pero en realidad bastaría con media hora, con una hora diaria que dedicásemos a esta labor de meditación, de silencio y de reflexión, para que eso afectara el resto de nuestra vida. No es necesario cantidad, es necesario calidad, concentración y sobre todo, como dicen los chinos, perseverancia trae buena fortuna. Lo más difícil en este camino es la perseverancia, porque estamos habituados a un medio, el medio actual, la modernidad, por decirlo de alguna manera, en donde todo es cada vez más acelerado, en donde los mandos de la tele, los mandos de las persianas que bajan, los mandos del ventilador, de lo que fuere, responden a nuestros dedos. Estamos realmente en una civilización digital súper veloz y todo crecimiento interior, todo desarrollo interior no puede tener un método de acceso semejante. Es decir, yo no me puedo tocar el pecho, tocar aquí y se enciende en mí la onda, digamos, de la espiritualidad. No es así, es algo que tiene mucho que ver con el crecimiento, con la madurez, con la experiencia y sobre todo con la manera en que nosotros transformamos nuestras caídas y nuestros desencantos en nuevas fascinaciones. Durante muchos siglos, para Occidente, como todavía para la India en cierto sentido, e incluso para ciertos reductos de China, se consideraba la existencia de un idioma llano, un idioma de todos los días y un idioma sagrado, una lengua sagrada. Decía Dionisio Areopagita que cuando una lengua es sagrada, cuando el espíritu ha hablado a través de ella, cuando lo espiritual se ha reflejado en ella. Y yo por lo menos consagraría a Occidente la alegría de tener tres, que son las tres lenguas clásicas del pensamiento judeocristiano: el hebreo, el griego y el latín. Y así es como vemos en el Cristo de Velázquez, arriba, pues escrito en hebreo, en griego y en latín, el nombre de Jesús. Es decir, esa especie de semántica de las lenguas sagradas es muy importante para comprender por qué durante siglos se estudiaron y se cantaron y se analizaron a la luz de las más minúsculas de las experiencias psicológicas y de los latidos emocionales, tanto de los padres del desierto griego como los padres de la patrística latina. Y por supuesto todavía hoy siguen haciéndolo los judíos y siguen haciendo los monjes de Montserrat cuando leen los salmos, no importa si en una versión de una lengua moderna, algunos seguramente leerá todavía en latín y estudiará latín o estudiará griego para poder leer los evangelios en su lengua, no digo original, porque hoy se sospecha que no fueron escritos originalmente en griego, tal vez en arameo, tal vez en hebreo, no se sabe, pero en griego no. La versión griega es una versión posterior y por supuesto la versión latina también. ¿Qué diferencia además encuentro yo entre una lengua común y una lengua sagrada? Es que esa lengua sagrada tiene un poder de síntesis y de irradiación semántica generalmente mucho más poderoso que
que la lengua que yo empleo todos los días. Lo cual no quiere decir, digamos, esto no invalida la famosa revolución y la famosa actitud del Papa Juan XXIII al decir que la misa tenía que ayornarse, tenía que decirse en la lengua vernácula, porque obviamente el latín también fue en su momento una lengua vernácula, lo fue el griego, lo fue el hebreo, pero no hay que quitar también valor al hecho de que estas lenguas han ido condensando, se han ido puliendo y han ido codificando experiencias extraordinarias. A veces una sola palabra en sánscrito, un prefijo, sirve para situar al meditador en un estado trascendente, y ni hablar, por supuesto, de aquellas palabras de la Biblia que no se han traducido, como aleluya o amén, que son auténticos mantras de la tradición judeocristiana y que tienen un valor todavía para nosotros agregado cuando sabemos cómo se escriben en hebreo, por ejemplo. Dicho esto, estamos ante un caso muy misterioso de un alfabeto de 20 y tantos signos, 27, 22 más las 5 finales, que ha sido sacralizado, trabajado como quien pule diamantes a lo largo de los siglos, y ha tenido su influencia bastante notoria también en el mundo islámico, en donde el árabe también, el árabe coránico, es considerado una lengua sagrada. Pero aquí habría que afinar y decir qué es exactamente lo sagrado. Yo diría, y en mi experiencia, ¿no?, lo sagrado es el sitio al que uno quiere volver. Y por eso profanar algo es pasar de largo. El fulano profanó un cementerio, profanó una tumba. Ha pasado por ahí, no volverá. Pero lo sagrado es el sitio al que uno quiere volver. Y volver desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista cronológico, sabemos que es imposible. Pero como en la vida espiritual, el espíritu en general es negentrópico, no es entrópico, no va hacia sí su disolución, sino que continuamente se redecodifica y concentra y abastece a sí mismo, es el sí mismo. Entonces es realmente fantástico volver a ese sí mismo, volver a través de una lengua sagrada a entender algunas de las grandes verdades a través de las cuales las almas de hombres y mujeres en los siglos pretéritos encontraron, a través de ellas encontraron nutrición, encontraron alimento. Evidentemente no hay una sola religión, no hay ninguna sola tradición que se pueda separar de todas las demás. No solo eso, sino que no sea un rayo de la rueda cósmica que conduce al centro, en donde se produce esa vuelta, esa metanoia, ese retorno de lo sagrado, y lo impregna uno con el sentimiento de que vale la pena seguir un día más, vale la pena seguir una hora más, vale la pena compartir con otros estos hallazgos, siempre y cuando el otro esté dispuesto. Yo sigo una máxima de uno de mis maestros que decía, hay que ser generoso cuando veamos que el otro lo necesita, pero recuerda que el Evangelio dijo que no hay que dar margaritas a los cerdos o perlas a los cerdos, es decir, hay que saber a quién uno está dando para no desvalorizar no su acto, sino el contenido de lo que uno da. Simplemente por una cuestión de economía anímica, de economía espiritual. Pues bien, la Cábala es la tradición oral. Cábala significa tradición y transmisión. La tradición oral que hay alrededor del texto bíblico y de otros textos que fueron apareciendo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, alrededor del 900.000 está el libro de la creación, que es un texto de gramática y de numerología que explica cómo funciona el hebreo bíblico.
está el libro de la luz, el Sefer HaBahir, el libro de la iluminación, que yo mismo traduje hace unos años y que se consigue, el Sefer HaBahir. Y finalmente, este es del siglo XI-XII, finalmente está el gran clásico de la Cábala, que es el Zohar, el libro del esplendor o resplandor, que se escribió a mediados del siglo XIII en Castilla, por influencia de lo que ya se había desarrollado aquí en Cataluña, porque Cataluña, en la zona de Girona, sobre todo, y por influencia provenzal, influencia francesa, tuvo un acceso a las escuelas de Cábala provenzales y desarrolló sus obras a través de varios maestros cuyos nombres se conservan todavía. Por ejemplo, Bonastruc de Porta, o Bonastruc Saporta, como se llama, que era Nachmanides, Rami Rahman, que era de Girona, nacido en Girona. Es curioso, cuando yo vivía en Jerusalén, se produjo un hallazgo extraordinario. En el camino que iba del norte al sur del país, se encontró un anillo de sello que ponía Rambam Girundi, Rambam de Girona. Se encontró el anillo del maestro que todavía se conserva, que lo habría perdido, un anillo de sello. Y por eso sabemos que es verdad que estuvo ahí, que peregrinó en el siglo XIII y que se encontró con otros maestros. Pero claro, la tradición escrita tiene la fijeza de lo escrito y la tradición oral tiene la maleabilidad, la elasticidad y la ubicuidad de lo oral. Por eso los grandes maestros, pongo por caso Jesús, Sócrates, el mismo Buda, no escribieron nada, que sepamos, aunque hay en un evangelio apócrifo una escena en la que Jesús escribe algo en el suelo, en tierra, pero bueno, eso puede ser un agregado o puede no tener mayor importancia, pero no son escritores, son grandísimos oradores, grandes maestros de la palabra. Pero a su vez, esos grandes maestros de la palabra, todos ellos vienen de una tradición anterior, o sea, de maestros previos. No hay nadie que surja de la nada. Todos venimos de algún lugar, tenemos padres y madres espirituales. Cuanto más cerca estén, cuando más lo reconozcamos, más efectiva será la enseñanza. Eso sin ninguna duda, porque tener la fortuna. He visto aquí varios libros del maestro Paniger, de haber estado cerca de Raimón y haberlo escuchado y haber departido con él. Es uno de los grandes privilegios que cualquier persona de este país y de otros países también haya podido tener en su vida. Y por lo tanto esas personas vivas, que son la encarnación de un saber, lo que hacen es reforzarle a uno el sentimiento de que este camino es posible. El camino hacia la realización aléfica es posible. Decía Sri Aurobindo, un maestro de la tradición hindú, no hay alegría en lo finito, solo hay alegría en lo infinito. Se parece muchísimo a algo que descubrió un hombre bastante atormentado, y no, por cierto, yo diría un maestro de las tormentas, como fue Friedrich Nietzsche, que dijo: toda alegría quiere eternidad. Pero me quedo con la de Aurobindo. ¿Por qué eso que nosotros llamamos la experiencia espiritual es algo infinito? Porque es lo infinito aquello de lo que procedemos y a lo que vamos, mientras que todo lo demás, eso que llamamos finito, tiene principio, fin, y provoca en nosotros desazón, provoca tristeza, como provoca tristeza y desazón la muerte de un ser querido, la muerte de una relación, la pérdida de algo muy valioso, etcétera, etcétera. Los maestros de la Biblia dicen que la Biblia hebrea comienza con la segunda letra del alfabeto, la Bet, por la palabra Bereshit. ¿Y por qué no comienza con la Aleph, dado que el orden alfabético es Aleph, Bet, Gimel, etcétera, A, B, C, D, etcétera? ¿Por qué comienza con la Bet? Porque estas enseñanzas, las escritas, fueron dadas para este mundo.
Pero la tradición oral, muy ligada al Aleph, fue dada para acceder al otro mundo, al mundo de lo indual. Y realmente es asombroso porque en este mundo en el que nosotros estamos, por lo menos, hoy hablamos de multidimensiones, pues el ordenamiento binario de los ordenadores, el ordenamiento bisexual, biológico de las especies, el ordenamiento cielo-tierra, el ordenamiento de materia-antimateria, pues sigue esa pauta de la dualidad y sabemos, por la tradición budista en concreto, que de lo que se trata es de superar la dualidad, pero eso que nosotros vamos a superar nos daría acceso eventualmente al mundo indual, cuyo equivalente en la Cábala es la letra Aleph. Observen qué interesante, cuando yo digo Aleph, no estoy cerrando la boca, en ninguna parte de la boca ni el paladar no hay más que una pura apertura, pero cuando digo Bet, estoy cerrando los labios, y hay una interferencia, hay una oclusión, una especie de freno fonético. No por casualidad, padre, Abba, Ab, se escribe con Aleph y Bet, con la primera y la segunda letra alfabética. Una vez que nosotros damos carta de ciudadanía al infinito y lo reconocemos como nuestro origen y nuestro fin, y lo buscamos, sabemos que ese infinito es un infinito abierto, extenso, creciente, y que forma parte de lo más profundo de nuestra conciencia, que de hecho nos atraviesa. Por ejemplo, no deja de ser una casualidad que yo utilice la palabra circulación sanguínea o circulación atmosférica y todos los esfínteres que atraviesan mi cuerpo, desde la pupila a la boca, al oído, tiendan al círculo, tengan un ligero matiz ovalado, pero básicamente tienden al círculo, porque la energía circula a través de mí, me atraviesa y está sustentada provisoriamente, está articulada, como decía Jung, básicamente por el carbono. El carbono es tetravalente, es decir, tiene un ordenamiento cuaternario. Por lo tanto, yo soy, por lo que se ve de mí, por lo carbónico que se ve de mí, un cuadrado por ese carbono, pero por lo que no se ve de mí y atraviesa mis ojos y atraviesa mis sentidos, soy un círculo. Recordarán muchos de ustedes que uno de los grandes enigmas de las matemáticas y del pensamiento clásico en la geometría es la cuadratura del círculo. ¿Cómo cuadrar el círculo? En otras palabras, ¿cómo hacer para que lo estático, esta mesa que tiene 4 patas y que es tributaria del cuadrado, del cubo, circule, entre en movimiento? Simplemente porque la salud de lo cuadrado depende del círculo y no al revés. Lo cuadrado lo que le da es visibilidad y, como digo, una estabilidad provisoria. Para los maestros de la Kabbalah, la escritura, que reconocemos hoy como no canónica, pero bastante antigua, se llama cuadrática. Y esa escritura no tiene vocales, las vocales no se escriben, se aprenden de memoria, pero no se escriben, aunque han aparecido posteriormente, y es curioso, por influencia musulmana en el mundo judío, es decir, a partir del siglo VII, han aparecido unas muescas debajo que son ora vocales, ora notaciones musicales, porque el texto bíblico se cantaba originalmente, como se cantaba pues la misa, como se cantaba en los grandes facistoles que hay en las catedrales, que hay un fragmento evangélico musicado, porque esto se cantaba. ¿Y por qué se cantaba? Porque es mucho más fácil recordar algo cantado que algo hablado. Es mucho más fácil recordar una rima que un verso blanco, un verso no rimado, ¿no? Por esa musicalidad implícita a las estructuras biológicas, que son ciertamente musicales. Así pues, que todo el dilema de la búsqueda espiritual es cómo cuadrar el círculo, encontrar la cuadratura del círculo.
Os recuerdo que una de las tradiciones más venerables de la espiritualidad humana se ve encarnada en el mundo tibetano, y los tibetanos son unos grandes constructores de mandala. Mandala en sánscrito significa círculo, pero si nosotros miramos un mandala tibetano vamos a ver un cuadrado y un círculo. Si miramos el pi de los chinos, que es un objeto ritual muy famoso, generalmente de bronce, y las monedas chinas y subsecuentemente japonesas también, vamos a encontrar que la moneda es redonda y tiene un cuadrado en el centro. Y el sombrero ritual de los mandarines era redondo y cuadrado, porque todo el trabajo era continuamente cuadrar el círculo. Al punto tal que los maestros de chinos decían, sé redondo por fuera en tu relación con los demás y sé cuadrado y firme por dentro en relación a ti mismo. Lo repito, sé suave y redondo como una curva en relación a los demás y en cambio sé cuadrado y estable en relación a ti mismo, y ahí está explicado uno de los grandes misterios de lo que es la conducta una vez que uno ha obtenido una respuesta interior y ha ido en pos de las preguntas. La otra verdad de perogrullo que yo quería mencionar es un proverbio hindú, uno de los que más me gusta, porque a pesar de que parezca una civilización que no es nada práctica, la hindú realmente tienen los mejores matemáticos, los mejores informáticos, los mejores bioquímicos en este momento, sobre todo en el sur de la India, y tienen proverbios que son absolutamente relampagueantes. Uno, que voy a mencionar ahora, dice, quien cae al suelo se levanta con ayuda del suelo. Quien cae al suelo se levanta con ayuda del suelo. ¿Qué significa eso? Que las preguntas que nosotros le hacemos al cielo, las preguntas que le hacemos a esos círculos que nos inscriben en el mundo cósmico, son preguntas que probablemente no tengan una respuesta definitiva, no tengan una respuesta única, pero esas preguntas, la respuesta la tiene básicamente la Tierra. Por eso, quien cae al suelo se levanta con ayuda del suelo, significa presta atención a la Tierra en la que estás. Esto es muy importante, que mucha gente piensa que la vida espiritual es un escape, que yo tengo que negar la vida terrestre. Y por supuesto, así nos ha ido negando la vida terrestre o tratándola de manera despectiva o de manera agresiva, no considerando sus ciclos, no considerando sus bellezas, no considerando, en fin, lo que es la biodiversidad, como veo que está aquí escrito. Así pues, que una vez que nos ponemos en marcha y estudiamos una lengua sagrada, supongamos el alfabeto con el que está escrito la Biblia, pronto buscaremos en el Aleph esa conexión con lo infinito. Curiosamente, un amigo muy querido que murió hace escasos mes y medio, uno de los grandes cabalistas españoles de todos los tiempos, Jaime Villarrubia, me dijo, ¿tú te diste cuenta, Mario, que la palabra Aleph, si la invertimos, si la damos vuelta, como se da vuelta la imagen de mi mano en el interior de mi mente? Yo esto lo veo así, pero dentro de mí, en el fondo de mi cráneo lo veo dado vuelta. Exactamente, se invierte. Si invertimos la palabra Aleph, la damos vuelta, leemos la palabra Pele, que significa milagro. Sí, efectivamente lo tenéis en la página que os he dado, no hace falta saber hebreo, tener confianza que no voy a poner ahí algo que no sea cierto. ¿De dónde? ¿De dónde? Cada percepción del infinito es milagrosa y cada milagro es una apertura al infinito. Entiendo por milagro las cosas sorprendentes que nos pasan cotidianamente y a veces de tanto en tanto en relación con los seres queridos, en relaciones con nuestra profesión. Es decir, de pronto uno va a cruzar una calle y se distrae y levanta el pie y en ese momento pasaba un coche. Eso es
evidentemente un milagro de salvación que pasa muchísimas veces, ¿no? Y luego encuentros prodigiosos a lo largo de nuestra vida, y por lo tanto yo soy un absoluto creyente en los milagros de toda la naturaleza y en todas las tradiciones, incluso en los que aparentemente son solo de uso popular, ¿no? Los pueblos creen en esos milagros, en las apariciones, yo creo a pie juntilla, simplemente porque lo que pasa en el observador es lo que interesa es qué se abre, a qué se abre uno. Se abre a lo maravilloso, se abre a lo increíble, se abre a lo insólito, y eso le permite alimentar su vida cotidiana, alimentar lo finito con dosis de infinito. Mi padre, en los últimos años que vivía, yo iba a Buenos Aires a ver a mi familia y a dar clases, me decía, ¿cómo puede ser que tengas una memoria tan... Bueno, no viene de mí, viene de tu madre y de la familia de tu madre, pero eres una colección de frases de otros. Le digo, sí, porque primero son mejores que las que yo pude haber pensado al respecto. Y en segundo lugar, porque, como dicen los maestros judíos, cuando uno cita a un maestro, este se da vuelta de gusto en la tumba. Cuando uno cita a un maestro, este se da vuelta de gusto en la tumba. Es de poco agradecido citar palabras de otros y no recordar que las ha dicho hombre o mujer en un momento dado. Es verdaderamente para mí un placer, y además me exaspera cuando la memoria, y con los años uno la va perdiendo, no me acuerdo quién había dicho tal o cual cosa o en qué libro, y normalmente, o en qué momento de su experiencia. Normalmente todavía sigo teniendo bastante buena memoria, aunque con muchos grandes y pequeños agujeros negros. Me decía un amigo americano de California con que llevo una correspondencia hace muchos años, me decía, sí, yo noto que pierdo la memoria, pero al cabo de unos segundos me acuerdo de lo que buscaba. Entonces yo le expliqué en una carta que eso es un proceso meramente metabólico, porque así como el metabolismo de un niño, de un joven es ultra rápido, el nuestro es cada vez más lento. Y que sea cada vez más lento significa que la sangre tarda más en llegar al lugar que debe iluminar con determinada información. Y por lo tanto es una cuestión metabólica de la que no hay que preocuparse demasiado, pero sí trabajar, hacer ejercicios. Hay de hecho un ejercicio de yoga que es ponerse cabeza abajo, o hacer una cierta gimnasia neurológica, o simplemente estudiar y meditar. Como vosotros debéis saber ya, en muchas estatuas o imágenes del Buda, el Buda aparece con grandes orejas. Más que una gran oreja, yo diría un enorme lóbulo. Y como para el budismo la meditación y la mente tiene mucho que ver con el espacio de una manera que nosotros no hemos explorado ni hemos visto así, porque siempre miramos el espacio cuantitativamente en Occidente, desde Aristóteles en adelante hay una gran tendencia a la cuantificación y al análisis, mientras que para el budismo esta percepción de que la mente única, la gran mente, es el espacio entero, es absolutamente creación de la tradición budista. Entonces, basándose en el hecho de que en la meditación nosotros afinamos a través del silencio el oído y la percepción auditiva, el lóbulo, que tiene que ver con la cabeza, en la acupuntura china la oreja es un modelo del cuerpo humano, y entonces hay un bebé inscrito en la oreja. Alguno de vosotros asiente, quiere decir que lo ha visto o lo sabe. Pues los pies estarían en la parte superior de la oreja y el lóbulo es la cabeza. Así que cuanto yo más medito, más crece mi lóbulo. Pero cuanto más crece mi lóbulo y yo más medito, más espacio cósmico entra en mí. Y más yo entro en una dimensión levitante. Yo diría que una de las características asombrosas
de la tradición espiritual es que es proclive a la levitación. Por eso incluso se conservan escenas de Juan de la Cruz entrando, no sé si por Segovia, por ahí en España, a una iglesia que los condiscípulos lo vieron levitar, y Santa Teresa también. Es decir, es un hecho corriente entre santos de esta tradición y de las tradiciones orientales, levitar, aunque sea poco, levitar. Por lo tanto, estar por encima de la ley de la gravedad. Pero la ley de la gravedad, entre otras cosas, es la ley de los parentescos. Por eso las mujeres quedan grávidas. La ley de la gravedad es lo que nos ata a las cosas, la que da constancia de nuestro peso. Pero la ley, yo diría, la excepción es la levitación. Simone Weil dijo algo muy bello, dijo, de todas las cosas que tienen peso hay una que no tiene ninguno, que es ingrávida, que es la gracia, dijo Simone Weil, con razón. Entonces, nuestro camino será un camino levitante para compensar aquella gravedad de la que procedemos y nos permitirá eventualmente ver la realidad de manera más etérea, de manera más sutil. Que de eso se trata. No se trata de llegar a un sitio y quedarse en él, sino se trata de poder acceder a esta conciencia aléfica que, como pueden ver en el dibujo de la página, la Aleph se escribe como una doble hélice. Lo tienen escrito en el texto en la 1, 2, 3, en la cuarta línea donde dice Aleph, van a ver un dibujito que es como una doble hélice. Esa es la Aleph. Así pues, que esa búsqueda de la gracia, esa búsqueda de lo levitante, en esta tradición, en concreto en la tradición de la Kabbalah, va muy ligada al alfabeto sagrado y, por supuesto, a los grandes textos bíblicos, desde el Génesis a los Salmos, básicamente yo diría los Salmos, que todavía hoy, ahora mismo que estamos nosotros sentados aquí, seguro que hay algún monjo, Montserrat, que está leyendo o cantando un salmo. Seguro. Eso es mucho, que un libro de 150 salmos en todas las lenguas del mundo, en donde hay creyentes en la sacralidad de ese libro, esté cantando, esté recitando, esté estudiando eso, honra supuestamente a su autor, que en gran parte fue el rey David, aunque tampoco lo sabemos con certidumbre, da prueba de la vitalidad indoors, de la vitalidad interior que hay todavía en monasterios y centros de estudio de la tradición judeocristiana en relación a los textos de su propia tradición. Curiosamente, yo no suelo hablar de mí, pero ahora os contaré que yo empecé de mi adolescencia básicamente muy interesado en el budismo y sabiendo muy poco de mi tradición, de la tradición judeocristiana. Y después de muchos años de estudiar budismo, de leer desde Hermann Hesse hasta los sutras de Patanjali, de leer todo lo que había pre-budista y post-budista, me di cuenta de esa verdad de Perogrullo que dice que la caridad bien entendida empieza por casa. Porque si uno no conoce su propia tradición, mal podrá conocer la de otros. Repito, si uno no conoce su propia tradición, mínimo, máximo, cada uno sabrá hasta dónde puede llegar, es muy difícil entrar en otra tradición, porque en definitiva son distintos rayos, como dije, de la misma rueda. Bien, esto va por ti, Jaime Villarrubia, mi querido amigo. Gracias por haberme descubierto que Aleph al revés es Pele, que significa milagro, y que todo milagro es una percepción de lo infinito. Bien, como pueden ver en esta página que os he traído de regalo, hay 3 perfiles. Los dibujos no son míos, son de un libro X de meditación, me parece, o un libro de neurología. Verán que hay como un ordenamiento de las líneas, un ordenamiento de las partículas. Eso es también, desde el punto de vista fisiológico y neurológico, lo que pasa
con el hábito de la meditación o de la plegaria o del rezo o de la introspección espiritual. Hay un ordenamiento atómico, un ordenamiento de partículas, hasta llegar a esto que yo llamo el sol de la mente. Esta página tiene una que no he traído porque no tengo bastante tiempo para exponerlo, pero si yo llamo a ese sol de la mente sabiduría, estaré cerca de una definición más o menos exacta, ¿no? Es decir, en el fondo estamos hechos con sabiduría. El mundo se fundó en la sabiduría, sostiene la Biblia. Y yo lo creo. ¿Qué quiere decir sabiduría? Con un propósito, con una intención, con un viaje, como decía el padre Teilhard de Chardin, hacia el punto omega, hacia una convergencia de saberes, hacia una convergencia de humanidades. Y evidentemente la sabiduría, pues hay que buscarla. La tenemos dentro, pero tenemos que encontrar el detonador externo que la despierte. La palabra sabiduría en hebreo se dice jokmah, jokmah, y más de la mitad de la palabra forman la palabra jamá, que significa sol. Y dos de las letras de esa palabra forman la palabra koach, que es fuerza. La sabiduría tiene la fuerza del sol. O el sol tiene una fuerza sabia. Obviamente es el gran patrón heliocéntrico, por decirlo de alguna manera, del sistema solar en el cual nosotros estamos inscritos. Así que una vez que entramos en este proceso de estudio y de analogías y de metáforas, el camino se hace más fácil. Decía un maestro que en este estudio, y con esto acabo mi parte, ¿se puede dialogar un poco? ¿Puede haber lugar a preguntas y respuestas? Decía un maestro de esta tradición, el rabí Alexander Safran, que te son dadas un manojo de llaves para abrir ciertos textos bíblicos, ciertos aspectos de la realidad, pero no te dicen qué llave va en qué cerradura. Ahora bien, una vez que has encontrado la primera cerradura en correspondencia con su primera llave, la segunda tarda menos en abrirse, la tercera menos. Cada vez puedes acceder más rápidamente a la apertura de esa puerta de la sabiduría. Y una vez que las has abierto todas, resulta que no había ni llave ni cerradura, ni palacio ni nada. Tú estás aquí, como has estado siempre, pero todo ha sido abierto por tu voluntad, tu perseverancia y tu amor por esa sabiduría. Muchas gracias. Bé, doncs, ja sabeu, passa Cèlia. Comentaris, preguntes, aportacions. Aprofiteu. No et sona ara? L'altre? Es muy difícil hacer una introducción para, Si vols passo el meu, no pateixis. para gente que... Coge el micro, que si no, no es grava, sisplau. Digo que es muy difícil hacer una introducción más o menos comprensible y más o menos sencilla para gente que se aproxima. Yo no he sido, por primera vez a esto, pero una pregunta que haré yo, ¿fue más o menos comprensible? Bueno, por lanzarme al ruedo y para abrir un poco el espacio de diálogo. Ayer por la noche estábamos cenando con compañeros de aquí que habíamos venido y, entre otras cosas, salió el tema de la visión cristiana sobre la materia y el cuerpo. Entonces, desde la visión judea, Sí. creo que la visión es diferente. Entonces, ¿podrías darnos un poco de luz de este Bueno, en sentido? primer lugar, la visión cristiana no fue siempre igual. No fue siempre igual a sí misma, ¿no? Sabemos que en los primeros siglos el énfasis era básicamente en lo anímico. En lo anímico, no había
no había una fisiología, una mística, como el yoga, por ejemplo, que llegó a perfilarse en los monjes de griegos de los primeros siglos, ¿no? La famosa Filocalia y demás. Es un conocimiento de la fisiología y del cuerpo y un valor del cuerpo como templo del Espíritu Santo que no fue siempre igual a sí misma. Pero debo decir que en la tradición judía siempre hubo una obsesión, y por eso los grandes médicos medievales eran judíos. Había toda una importancia desde el lavado de manos, sobre todo en temas de higiene, ¿no? Y además de que la versión, por ejemplo, clásica judía del Cantar de los Cantares es una versión erótico, sensual, doblemente divina y humana, mientras que la tradición cristiana muy pronto espiritualiza por completo eso y hace de ese Cantar de los Cantares un diálogo entre Cristo y la Iglesia. Es decir, que el cristianismo en su desarrollo temprano y gradualmente tenía que alejarse de la visión pagana del cuerpo, no de la visión judía, de la visión pagana. Y la versión pagana del cuerpo era profundamente irrespetuosa con el cuerpo. Te doy un ejemplo. En el siglo I o II, que había cristianos que malvivían en Roma, por ejemplo, era costumbre de que los niños nacidos no deseados de las patricias y no tan patricias eran abandonados en una especie de basural de criaturas, chicas y chicos. De los chicos se ocupaban los lanistas, que eran los promotores de las luchas en el circo. Los educaban como gladiadores. Y de las chicas se ocupaban las matronas para encaminarlas a la prostitución. Los cristianos fueron los primeros en rescatar esos chicos a través de la costumbre del expósito. Llevaban el niño a las puertas de las iglesias para que fueran adoptados. Y eso explica el respeto profundo por el alma de esas criaturas que lógicamente eran bautizadas, pero también de los cuerpos. Existiendo, como digo, una especie de sospecha de que mundo, demonio y carne, ¿no? De que la vida corporal, cuidado con la vida corporal, pero por rechazo a la tradición pagana, ¿eh? No nos olvidemos además que los cristianos de esos primeros siglos eran urbani, de las ciudades, y que pagani eran los de los pagos, los de los campos, donde pervivían las tradiciones paganas originales. Entonces, esta oposición urbani pagani sería la oposición cristiana de esos primeros siglos con la vida del dios Pan, por ejemplo, de la sensualidad pánica, ¿no? El judaísmo tiene una visión más optimista de la vida corporal, aunque tiene, a diferencia del cristianismo, muchísimas restricciones dietéticas que son aquellas a las que renunció San Pedro, ¿no? Es decir, dijo, no, hagámoslo más fácil, y por supuesto Pablo también. Por lo tanto, no tuvo empacho la tradición cristiana en desprenderse de toda la dietética. De hecho, no sé si está en un evangelio apócrifo donde Jesús dice lo que importa no es lo que se pone en el cuerpo, sino lo que sale del cuerpo, refiriéndose a la conducta que uno tiene, ¿no? En cambio, hubo una especie de maldición sobre lo somático, que le ha costado bastante caro, yo creo, a la tradición cristiana, porque no es casual que el sadomasoquismo, que es un resultado de siglos de maltrato, surgiera en esta civilización. Era una civilización que no era piadosa con las pulsiones y los latidos de ese cuerpo. Pero hay una explicación para todo, y esa explicación es contra qué tuvo que luchar el cristianismo. Tuvo que luchar contra el desamor, contra el abandono, contra las jerarquías sociales, porque tú ibas a una iglesia, a una misa, en una catacumba, y había gente desde libertos, esclavos, aristócratas, era absolutamente democrático. Eso tuvo un éxito atronador, porque era una opción totalmente nueva, ¿no?
proveniente obviamente en parte de la tradición judía, servicio del templo aparte. En la tradición judía, fuera de Tierra Santa, era así, democrática también, ¿no? Los estudios eran democráticos, solo valía el desarrollo, el talento de cada quien. Y además, de no ser así, Jesús, adolescente o niño, no hubiera podido predicar en el templo como predicó. Predicó porque eso era una cosa habitual que se hacía, y por supuesto él lo hizo en grado relevante. Así las cosas, yo creo que si lo analizas desde el punto de vista de la patología de Occidente, del sadomasoquismo, te das cuenta que esta es una respuesta muy negativa de una civilización que, y no es casual que el Marqués de Sade odiara profundamente la Iglesia, no es casual. Entonces, acción-reacción, ¿me explico? Pero hoy, afortunadamente, yo creo que volvemos a estar en este punto, en un punto en que la Iglesia en general, la comunidad de creyentes, está muy preocupada no solo por su cuerpo, sino por el cuerpo del mundo. Y tenemos un modelo en el padre Teilhard de Chardin que tenía una visión sagrada de la materia, una visión espiritual de la materia, ¿no? Y por eso muchos dentro de la Iglesia no lo querían. Para mí es obviamente uno de los grandes maestros de la tradición cristiana del siglo XX y hasta hoy, ¿no? Y bueno, hoy no hay más remedio que aceptar que estamos en un único planeta todos, y que estamos intercomunicados y que debemos hacer lo posible por abdicar de nuestras violencias y nuestros estúpidos orgullos y ver que, bueno, ¿quién es un maestro? Es uno que llegó antes que tú. O sea, tú estás en camino y llegarás a ser un maestro también, ¿no? Hay un cuento sufí muy bello que dice que Moisés se encuentra con Dios en un momento dado. Dice, Dios, enséñame algo. Y Dios le dice, bueno, si te encuentras con el demonio, que en el desierto pasea con mucha frecuencia, dile que te enseñe algo. Bueno, así lo haré, dice Moisés. Un día se encuentra con el demonio y le dice, ¿puedes enseñarme algo? Y el demonio compungido le dice, nunca digas yo para no ser como yo. Es Gary Force, ¿no? Pasa algo, ¿eh? Bueno, y estas son las grandes verdades, son latigazos que te dejan meditando días y días, y uno al día siguiente se despierta y digo, claro, no podía entenderlo entonces. De hecho, hay una escena paradigmática de la tradición budista asombrosamente exquisita, y es que Bodhidharma, que como sabéis llevó el budismo de la India a China, y que estuvo 9 años meditando en una cueva frente a la pared, es uno de los grandes héroes de la tradición espiritual de la humanidad, no solo del budismo. Está muy cansado en su viaje y un delegado del rey, de un rey, lo invita al palacio a tomar un refrigerio, a estar juntos. Y entonces pasean por los jardines vallados del gran palacio y el rey le dice, Bodhidharma, por favor, enséñame, antes de marchar, enséñame algo. Enséñame una verdad valiosa, importante. Bodhidharma piensa, señala más allá del vallado del palacio y dice, espacios abiertos. Eso es toda la verdad. Espacios abiertos, esa es toda la verdad. Y el rey no lo entiende, lo toma por una broma, en fin, se malquista, se despide de él mal que bien, pero muchos meses después se entiende que se refería a la continuidad de lo que había detrás de las verjas. No te pongas verjas, espacios abiertos, esa es toda la verdad. Es un poco la mente única del budismo, el espacio y nuestra Aleph aquí señalada de igual manera, ¿no? Si uno está atravesado por ese infinito, cuando más caso le haga, más tolerante será con los seres finitos, que también están engarzados
como cuentas de un collar, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra? Sí, dime. Ayer en la charla cité a un rabino que había leído, que se llama Rashi, y dice que en sus comentarios del mito del Génesis, dice que después de que Dios había trabajado tanto haciendo todo el mundo, la creación, ¿no? Dice, hizo el Sabbat, ¿no? Y el séptimo día descansó, dice, ¿no? Entonces, dice el texto más o menos, algo parecido a esto, el mundo se crea en 6 días, es similar a la cámara nupcial, a la que le falta la novia. En el Sabbat llega la novia, es el apogeo. Y es ahí cuando ocurre que el tiempo se detiene, el tiempo reposa, y en ese reposo, de ese trabajo agotador que Dios ha llevado a cabo en la creación, en ese reposo, el elemento esencial, que es el reposo, otorga a la creación la consagración divina. Muy bien, así es. ¿Qué dices? Que curiosamente los 6 días de la semana son masculinos, pero el sábado es femenino. El sábado es ella. Bueno, las feministas dirán, porque la mujer tenía que ocuparse de la comida. No. Un momento. Además, que Shab significa volver. Por eso yo dije que lo sagrado es el sitio al que queremos volver, ¿no? Sábado, domingo. Y la Tau, la letra que sobra, es el mundo, volver al mundo. No para comerciar, no para pedirle cosas, no para dividirlo, sino para estar en él, a nuestras anchas, y disfrutar y compartir. Bueno, no te digo lo que es un Shabbat en un lugar donde es observado, ¿no? No escuchas volar una mosca. Es absolutamente terapéutico. Yo creo, y ese fue un propósito que tuvieron Yehuda Menuhin y Ravi Shankar, el gran músico de la India, que eran íntimos amigos, propusieron a la UNESCO un Día Universal del Silencio, y la UNESCO lo rechazó. Dudo mucho que hoy eso fuera rechazado como proyecto, pero estoy hablando de hace 20 años o más. Pero ellos, los dos grandísimos músicos, uno de Occidente, otro de Oriente, íntimos amigos, hay un disco de los dos de improvisaciones que es una joya, pues descubrieron que porque había salido un ensayo muy interesante de varios médicos americanos que decían que de todos los infartados en la ciudad, en la calle, muchos de los cuales eran llevados, estaban sin documentación y demás, y por lo tanto eran sujetos, no habiendo ningún reclamo, a una autopsia, tenían el corazón como hervido, como si hubiera quemado el corazón, o hervido, ¿no? Entonces descubrieron que el cemento armado de los edificios es un gran transmisor de ruidos, y por lo tanto esos infartados eran por incapacidad de soportar la intensidad irregular del sonido, que no la música, el ruido, de no soportar el ruido. Entonces imagínate qué bien hace el silencio, o qué bien hace un día consagrado al silencio, a la música, etc. Pero curiosamente es femenino ese día, y es un día que vuelve. Todo lo demás se va, pero ese día vuelve. Todo lo que haces vuelve sobre ti, es extraordinario. Bien, no se puede hacer por obligación. Es uno de los grandes problemas de Israel, ¿no? Esto es por ley o no se puede, porque cada quien tiene su tiempo, ¿no? Yo recuerdo haber participado de un congreso en Bucios, en las afueras de Río de Janeiro, con maestros de Brasil y de todo el mundo, y alguien le preguntaba, un maestro, Salman, extraordinario, que murió hace años, un rabí, contaba que alguien va a ver a un rabí y le dice, oye, no puedo observar el sábado.
¿Por qué no puedes observar? No puedo, porque no puedo. Dice, bueno, haz un poquito de sábado el lunes, otro poquito el martes, otro poco el miércoles, un poco el jueves. Bueno, al cabo de 6 meses viene y dice, es peor. ¿Ves? Es mejor hacerlo todo en un día. Así que, y lo mismo, esto que es válido para eso, es válido para empezar a ocuparse, como hacéis vosotros seguramente, y más gente de otros lugares, de a ver qué pasa en el mundo interior, ¿no? A ver qué pasa conmigo. O voy a la farmacia o me pongo a meditar. O trato lo que me pasa como patología o lo trato como revelación. Está ahí esa cuestión, esa pregunta, ¿no? Muy Mario bien. Satz, moltes gràcies.